Universidad Católica de Trujillo, Maestría e Ingeniería. Mención en Dirección y Gestión de Proyectos. Curso, Control, Seguimiento, Calidad y Evaluación de Riesgos. Trabajo final, docente, Magíster Rubén Gómez Sánchez Soto. Grupo 1, integrantes, Aguilar Inti, Vidal Héctor, Araujo Jamán Candino Franklin, Lucio Roque, Fermín Guillermo, Villegas Urbina, Edith Yesenia. Taller 1. Problemas típicos de los proyectos de construcción. Como Grupo 1 hemos analizado los problemas típicos de los proyectos de construcción en agua y saneamiento. Como primer problema hemos identificado los retrasos en la entrega de materiales para la obra o falta de los mismos. Antes de iniciar la obra debe existir una planificación y estudio de los proveedores de materiales de construcción. Asimismo, se debe pensar que si un material no está disponible, como es el caso de las plantas compactas de agua potable y aguas residuales, el proceso de compra e importación del mismo podría causar retrasos en la entrega y por ende en el desarrollo de la obra de saneamiento. 2. Problemas con el personal. Por ahorrar algo de dinero, contratan a personal no capacitado y no competente referente al manejo de plantas de tratamiento de agua potables y aguas residuales, generando problemas durante la planificación, ejecución y post-ejecución de una obra de saneamiento. Tercero, no contar con licencias y permisos. Al momento de la ejecución de las obras se ha detectado que la mayor parte de las obras no cuentan con autorizaciones de uso del agua, no tienen saneamiento físico legal, no cuentan con la certificación de inexistencia de restos arqueológicos del CIRA o un plan de monitoreo arqueológico. 4. Gastos inesperados. Cuando las partidas de los proyectos no fueron analizadas de manera correcta desde la etapa de preinversión hasta la puesta en marcha, un caso típico es la falta de estudio de tratabilidad del agua, o conocido como lo que es el test de jarra. Sin ese diseño no se realiza un adecuado diseño de una planta de tratamiento de agua potable. Cálculos hidráulicos sanitarios no acordes a opciones tecnológicas. Cuando se desarrollan los estudios básicos, lo que es estudio de dinámica poblacional, topografía, geotecnia, caracterización de las aguas residuales, calidad físico-químico-bacteriológico de las fuentes, de manera correcta, los cálculos hidráulicos sanitarios generan que las estructuras se encuentren sobredimensionadas o subdimensionadas en términos de calidad y cantidad del agua. 6. Conflictos sociales. Generalmente, entre la opción tecnológica propuesta por los consultores va en contra de la aceptación de la población, generando retraso y paralización en la ejecución de un proyecto. Un ejemplo claro de este punto es la ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales respecto a la población, ya que genera rechazo de la misma. Taller 2. Razones por las que fracasan los megaproyectos en el mundo. Caso: caída del puente Chirajara. La caída del puente Chirajara. En el año 2018, la caída del puente Chirajara dio inicio a un arbitraje entre las partes implicadas en su diseño y construcción que fue llevado a la Cámara de Comercio de Bogotá. Se conoció el resultado que condena a la compañía Gaseico a indemnizar con 6.000 millones de pesos a Coinbal por incumplimiento de contrato y deficiencias en el diseño. El accidente provocó la muerte de 9 trabajadores, lamentablemente. El 15 de enero de 2018, durante las obras de construcción del puente Chirajara, uno de los pilones de la estructura se desplomó, provocando la muerte de 9 personas, supuestamente porque una de las vigas no soportó el peso. A las conclusiones que se llegó luego de este triste accidente es el siguiente. 1. El puente Chirajara colapsó debido a un error de diseño, primero, y luego debido a un inadecuado proceso constructivo. La capacidad suministrada en la pared superior del tabique y en la losa cabezal fue insuficiente para resistir la fuerza de tensión generadas entre los brazos de la torre, los cuales se concentran en esta región. El diseño supuso incorrectamente que las fuerzas se podían distribuir a lo largo de la altura del tabique. Por último, a las conclusiones que se llegó es:
El uso del tabique en lugar de la losa cabezal para resistir las fuerzas de tensión es bastante inusual para este tipo de torres. Taller número 3, planificación de los proyectos de la construcción. La planificación de la construcción es el primer paso para integrar todas las actividades del proyecto dentro de un plazo y un presupuesto determinados. Es la etapa en la que el equipo del proyecto elige los planes de acción, las políticas y los procedimientos para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, un plan de construcción funciona como el pilar central para el seguimiento y la evaluación de todas las actividades del proyecto. La planificación de la construcción identifica todas las actividades necesarias en un proyecto de construcción, dividiéndolas en actividades más pequeñas y organizándolas lógicamente, determinando así la maquinaria, la mano de obra y los materiales necesarios. Un plan de construcción se refiere al conjunto de documentos preparados durante la planificación de la construcción. Se trata de los recursos, las actividades, el calendario y el presupuesto. Las personas ajenas al sector de la construcción pueden subestimar la necesidad de un plan de construcción, pero es la forma más rentable de llegar a un proyecto final de forma satisfactoria. El plan de construcción debe ser lo más detallado posible, ya que es el punto de referencia para obtener la estimación de costes y el calendario del proyecto. Taller número 4. Modelo BCD aplicado a los proyectos de construcción. El modelo BCD aplicado a los proyectos de construcción es una combinación de nuevas tecnologías BIM con un adecuado esquema de trabajo y gestión, apoyando a las personas que trabajan juntas en el proyecto de forma integrada y simultánea. El esquema se centra en lograr los objetivos del proyecto, lo que debería ayudar al cliente a lograr sus objetivos mientras se recopila datos y realiza un seguimiento del progreso del flujo de trabajo. Por lo tanto, el BCD ayudará en la mejora de la seguridad en la construcción. Taller número 5. ¿Cómo organizar la ejecución de un proyecto de construcción? La forma de organizar la ejecución de un proyecto de construcción es realizando las etapas para la ejecución de un proyecto de construcción. La primera etapa es describir los componentes claves de un proyecto. Este es el primer paso, que es identificar los componentes y tareas clave y dividirlos en subtareas para tener una visión granular de la dirección del proceso de construcción. Asimismo, en este punto se explica a las partes interesadas y se conduce al compromiso y a ofertas sólidas que son partes cruciales del plan del proyecto. Como segundo punto tenemos la secuencia de actividades, que es fundamental. A la vez, una secuencia de actividades inadecuada provoca retrasos en el proyecto y pérdidas de horas de trabajo. Como tercer punto, la duración. El gestor
de proyectos debe estimar el periodo que se necesitará para completar un proyecto. Esto es importante para estimar los costos y mejorar la eficiencia de un proyecto. Como cuarto punto, la planificación de los recursos. Es necesario crear un desglose de los recursos necesarios en el proyecto y evaluar el presupuesto y otras consideraciones como el almacenamiento. Como quinto punto, tenemos crear un calendario y un presupuesto. Tras estimar los costos y las necesidades de recursos, hay que crear un presupuesto y un calendario para adquirir y ejecutar las actividades. En el punto 6 tenemos identificar los permisos de construcción. Lo que se tiene que identificar lo que se necesita para obtener la aprobación para que su proyecto se ajuste a los códigos municipales. En el séptimo punto tenemos la selección o seleccionar el equipo del proyecto. Durante la planificación de la construcción hay que formar un equipo de proyecto responsable de la ejecución del plan de construcción. Taller 6. Revisión de las 15 fallas en el planeamiento de proyectos de construcción. Se realizó un análisis y se identificó las 15 fallas en el planeamiento de proyectos de construcción. A continuación les voy a indicar cuáles son las 15 fallas. No planificar, no tener estrategia, no tener claridad de las ideas, establecer metas difusas, no analizar diferentes escenarios, no conocer la obra, no conocer los secretos de los oficios, no sectorizar, no solapar sectores, no abrir la obra, ser demasiado positivo, la falta de flexibilidad, no tener en cuenta la fase del año, no optimizar el plazo, no realizar el seguimiento. A continuación, hemos hecho un análisis y hemos identificado los 15 errores que hacen que nuestro proyecto fracase. El primer error es indefinición de la meta del proyecto. Bueno, en más de una ocasión me han comentado que se iba a llevar a cabo un proyecto de saneamiento, pero en este caso he tratado de entender si se me estaba comunicando una idea, una intención o una necesidad, o por el contrario, un planteamiento técnico de un posible proyecto. Para este caso, debemos tener en cuenta que la meta debe ser sencilla, comprensible y orientada a la acción. Debe definirse globalmente qué se va a hacer, estará tentativamente acotada en el tiempo, debe ser realizable y se puede administrar. El error 2 es la falta de precisión e inexistencia de objetivos. Estos objetivos deben darnos una orientación más precisa de los componentes del proyecto. Tiene que ser específico, medible, asignable, realista, ligado al tiempo. Es recomendable señalar indicadores para evaluar el grado de éxito, como por ejemplo, que la fecha de inicio haya alcanzado un 95% del objetivo de preparación y que se hayan resuelto el 85% de las incidencias detectadas. Como error 3, ha elaborado un plan general de proyecto y un análisis previo de riesgos. En este punto de nuestro análisis va a resultar muy evidente la necesidad de definir la meta y los objetivos. Definir un plan general que al menos contemple lo que es la identificación del proyecto, la descripción de la necesidad, la meta, los objetivos, los indicadores generales de éxito, el cronograma tentativo y la identificación y análisis general de los riesgos. El error 4. ¿Dónde está la planificación de detalle? La planificación exige un mayor detalle para poder posteriormente organizar, controlar y concluir el éxito. Si no existe detalle, la planificación es ambigua y la calidad de la información de las variables más importantes del proyecto, plazo, calidad y coste, es deficiente. Como error 5, ha diseñado la secuencia de ejecución de las actividades del proyecto, es decir, podemos conocer el tiempo de ejecución de cada actividad.
sabemos cuántas horas son necesarias para realizar los expedientes técnicos, tenemos que realizar una lista de actividades con su plazo estimado de ejecución e incluso el plazo máximo permitido e identificar las actividades precedentes y sucesoras. El error 6. No existe una propuesta técnica escrita. La propuesta técnica es la brújula que orienta todo el proyecto y es el elemento que permite realizar la transición entre la etapa de la planificación y la ejecución. Error 7. Dispone de un plan específico de recursos humanos para su proyecto. El equipo de trabajo debería estar conformado por especialistas con capacidades, con conocimientos y funciones específicas. Tenemos que identificar los perfiles profesionales que intervendrán en el proyecto, elaborar el catálogo de competencias por un puesto, establecer un proceso de selección y contratación, implementar una política de retención para evitar costes de rotación y analizar la necesidad del personal en función a las cargas de trabajo. El error 8 es indefinición de funciones y responsabilidades. Aquel gestor que no tome en serio la definición de los perfiles profesionales que van a intervenir en su proyecto facilitará la aparición de los problemas. Como error 9, dispone de un método para asignar las tareas a su equipo de trabajo. Si bien el gestor puede tener muy claro quién debe hacer cada tarea en función de los perfiles y responsabilidades definidos, pudiera ocurrir que no supiera transmitirlo de una forma eficiente a su equipo y el resultado final sería un caos. Error 10. ¿Ha enfocado correctamente su sistema de control? ¿Cuántas veces hemos visto modelos de control enfocados principalmente en personas que no dan respuesta a algunas consultas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es el grado de avance del proyecto? Si se está cumpliendo el presupuesto del proyecto y si se va a terminar en el tiempo establecido, ¿no? Ahí tenemos que tener en cuenta lo que es el plazo, la calidad y el presupuesto. Como error 11, ¿ha implantado un sistema de información en su proyecto? La actividad de información es de naturaleza horizontal y afecta a todos los ámbitos. Estando presente a lo largo del ciclo de vida del proyecto, cuesta dinero, consume horas de trabajo y requiere medios materiales. Error 2. ¿Qué ocurre si modifican las variables de partida de mi proyecto? Una modificación de las variables de partida de un proyecto como la carga de trabajo, la calidad, el plazo de ejecución, los acuerdos de nivel de servicio o la reducción del presupuesto mal gestionados constituyen una de las mayores amenazas para el éxito del proyecto. Estas situaciones suelen provocar reducción de recursos disponibles, alteración de los plazos y la modificación de la calidad de servicio y el producto. El error 13. ¿Ha diseñado el proceso de conclusión de su proyecto? Si fracasa en la conclusión de su proyecto, podemos afirmar que se ha producido una dirección y una gestión deficiente. La conclusión es una fase más y tan trascendental como el resto. No se puede improvisar, es un proceso delicado y las mejores prácticas recomiendan que se diseñe durante la planificación inicial. ¿Ha documentado su proyecto y diseñado el informe final? Un gestor de proyecto debe documentar todos los aspectos del mismo de forma ordenada, coherente y en su justa medida, de tal forma que la información pueda ser reutilizada por cualquiera que necesite datos de su proyecto y de su ciclo de vida. Un proyecto mal documentado puede incurrir además en un incumplimiento de los registros de calidad. Error 15. ¿Ha obtenido aceptación del proyecto? Un proyecto bien gestionado debe ser reconocido de forma explícita por nuestro cliente. Por eso es impredecible obtener la aceptación y ser proactivo para obtener la aceptación del proyecto. Concluirá el proyecto a través de una gestión exitosa y reforzará así la imagen de su organización y la del gestor. Taller número 7. Evaluación de riesgo de los proyectos de construcción. Un enfoque en la gestión de riesgo se denomina al evento que, de ocurrir en el futuro, logrará tener un mínimo impacto en alguno de los objetivos del proyecto a través de un proceso planificado
y ordenado de identificación y evaluación de las consecuencias del riesgo. Los objetivos pueden incluir al alcance el cronograma, el precio y la calidad de obra. En el siguiente gráfica observamos la categoría, que es el riesgo de construcción, las causas, que son los trabajos de excavaciones en el terreno empinado, los riesgos, que vendrían a ser los deslizamientos imprevistos de tierras y o rocas, los impactos, que son la paralización de obra y o problemas a la seguridad de obreros, y referente a un plan de acciones, un uso de explosivos para ahorrar tiempos y costos, empleo conjunto de equipos con seguridad y precaución. Los riesgos de los proyectos de construcción pueden ser previsibles cuando son riesgos conocidos en los proyectos y así es posible identificarlos y gestionarlos. Imprevisibles cuando los riesgos no se pueden identificar o gestionar a menudo y no hay mucho que hacer al respecto. Ocurren terremotos o tsunamis inesperados. Establecer el contexto mediante criterios contra los cuales se evaluarán los riesgos. Identificar los principales riesgos que podrían afectar el proyecto. Analizar el impacto y la probabilidad de los riesgos, posteriormente priorizarlas. Evaluar riesgos mediante niveles estimados de forma ordenada para identificar prioridades. Tratar riesgos como aceptar y monitorear riesgos de baja prioridad y para los demás riesgos implementar un plan de administración específico. Monitorear y revisar el desempeño de los sistemas de administración. Comunicar y consultar con los interesados internos y o externos. En la siguiente gráfica vemos dos columnas, una anaranjada que es comunicar y consultar y la roja monitorear y revisar. Y asimismo las siguientes filas, como es establecer el contexto, identificar riesgos, analizar riesgos, evaluar riesgos y tratar riesgos. Taller 8. Claves para el control, seguimiento y calidad de evaluación de riesgos. Dentro de la evaluación de riesgos de los proyectos es importante indicar lo siguiente. A manera de ejemplo, presentamos una empresa, o podría ser un proyecto, una obra, ¿cierto?, donde se presentan dos alternativas de solución, ¿ok? Y donde cada alternativa, por cuestiones didácticas, vamos a suponer que tienen el mismo precio, ¿ok? El mismo costo, perdón, de inversión, con el mismo valor de actual neto, mismo banco, ¿ok? Entonces, al ser iguales, los proyectos 1, 2, o la obra, o la alternativa 1 y 2, entonces, la forma de poder definir qué proyecto es más conveniente para el desarrollo, ¿okay?, se tiene que evaluar los riesgos de cada proyecto, o de cada alternativa, ¿ok? Entonces, para eso, nosotros debemos entender lo siguiente. El riesgo posibilita, da la posibilidad de enfrentar una pérdida financiera, nos anticipa. Hay que entenderlo de esa forma. Ahora, el riesgo lo podemos ver también como la variabilidad de rendimientos. Por ejemplo, ¿no?, los bonos, al tener menos variabilidad, tienen un menor riesgo para el proyecto con la alternativa que se está planteando. En cambio, las acciones, al tener mayor variabilidad, tienen un mayor riesgo. Para esto, indiquemos lo siguiente. Todo proyecto siempre va a tener riesgos, pero hay que tener lo siguiente, ¿no? A veces uno encuentra que esos riesgos tienen una posibilidad de tener un BAN menor a 0 y una tasa interna de retorno menor al costo de capital, o podrían tener variabilidad de flujo de efectivo. Ahora, acá vemos un pequeño cuadro donde vemos que los flujos de efectivo para diferentes años en un periodo de diseño de cualquier obra o proyecto y tengamos sus ingresos, costos, utilidad, impuestos, utilidad neta, depreciación y entradas. Podemos encontrar, por ejemplo, riesgos en el ingreso debido a una mayor fuente de variabilidad
y por eso es dificultoso pronosticar esos beneficios. Entonces, ahí encontramos un riesgo, ¿no?, en la mayor fuente de variabilidad. Segundo, en los costos y gastos también podemos encontrar una variabilidad. En este caso serían los costos en inflación o el tipo de cambio, etc. Tercero, podríamos encontrar también variabilidad en los posibles campos de las leyes fiscales, que tendría que ver mucho con los impuestos. Ante este escenario, se presentan diferentes métodos para evaluar. En conclusión, para poder hacer un control, seguimiento, en calidad y evaluación de riesgos, nos muestran los siguientes métodos. Por cuestión de tiempo lo vamos a nombrar, pero cada uno de ellos implica un análisis más complicado y con ejemplos más complicados también. El primer método, análisis de la sensibilidad. El segundo método es análisis de escenarios. El tercer método, árboles de decisión. El cuarto método, simulación. El quinto método, equivalente de certeza. El sexto método, tasa de descuento ajustada al riesgo. En el sistema de preinversión del país se utiliza el método para evaluar riesgo, es el análisis de sensibilidad. Actualmente en los proyectos, el medio que me dedico a agua y saneamiento, se utiliza al análisis de sensibilidad aplicando lo que es el método de costo-beneficio para los proyectos de agua y saneamiento, que fueron publicados el año pasado en agosto. Ese es el método que utiliza el Estado, por ejemplo, ¿no?, para poder evaluar sus proyectos en el sector público. Análisis de sensibilidad según el INVIERTE-P. Gracias. Conclusiones, recomendaciones y compromisos. Conclusiones. La construcción ha evolucionado notablemente y la globalización ha traído consigo herramientas tecnológicas para la toma de decisiones en tiempo real, como es el caso del BDC. El BDC utiliza como herramienta fundamental el modelamiento virtual de la edificación o construcción, conocido como el BIM, que equivocadamente se cree que solamente sirve para detectar interferencias entre las distintas especialidades. Finalmente, utilizando el BDC se logrará cumplir con los objetivos del cliente y del proyecto, en alcance, en plazo y en costos. Por esto, podemos concluir que el método permite una eficiencia mayor en el cumplimiento de los objetivos, dando valor agregado al cliente. Las construcciones es un proceso muy complejo que requiere especialistas multidisciplinarios que se integren en tareas y actividades. La planificación es fundamental, no se deben dejar actividades sueltas y se tiene que verificar los 15 errores más comunes que se cometen durante la ejecución de un proyecto. Todo proyecto tiene riesgo e incertidumbre de ocurrencias, la cual se puede minimizar utilizando el Risky Project. Recomendaciones. Es muy importante que los futuros ingenieros conozcan y adopten la tecnología BIM como herramienta básica para su desarrollo profesional. Se recomienda que el equipo de diseño y construcción adopte el BDC como metodología indispensable a la hora de realizar el diseño y la construcción del proyecto. Se recomienda empezar a trabajar el desarrollo de los proyectos y la ejecución de las obras teniendo en cuenta el BDC, con la cual se podrá alcanzar un nivel mayor de madurez, pudiendo lograr una mejor eficiencia en el proyecto. Durante el desarrollo del modelo virtual es indispensable contar con el juicio de experto constructor, puesto que el modelo podría expresar el concepto, pero carecer de constructividad. Es necesario crear mecanismos de automatización para la generación de planos a partir de los modelos 3D, ya que estos ahorran significativamente los tiempos de diseño y fabricación, debido a que a la fecha estos mecanismos no están muy desarrollados en el software disponible. Compromisos. Como profesionales y estudiantes de la maestría del curso Control, Seguimiento, Calidad y Evaluación de Riesgos, nos comprometemos que a partir de la fecha empezaremos a trabajar en la elaboración de los estudios técnicos y la ejecución de las obras en las que participemos, aplicando lo aprendido en el curso, teniendo en cuenta los lineamientos del BIM y del BDC, y de esta manera empezar una nueva era en la construcción. Muchas gracias.